Bueno, déjeme decirle, estas son épocas especiales, ¿verdad? Pero nada nos distrae más de Jesús que a veces esta época navideña. Nada nos distrae más de Jesús que la Navidad. Y esto suena irónico porque se supone que en la Navidad nosotros celebramos ¿qué? El nacimiento del Rey, ¿no es cierto? Y muchas veces nos enfocamos en más cosas en lugar de poner nuestra atención en adorar al Rey, en predicar al Rey, porque es la oportunidad que nosotros tenemos. En la Biblia no viene la palabra de Navidad, ni celebrar la Navidad, ni tampoco Jesús, yo sé que no nació en estas fechas, sino en primavera, cuando los pastores pastoreaban ahí, sacaban al ganado. Eso está claro, pero miren, es la oportunidad para unirnos al mundo y predicar el verdadero evangelio. Y muchas veces los cristianos estábamos totalmente distraídos. Y cuando usted se distrae, ¿sabe qué pasa? Pierde. ¿Sabe? Yo lo veía con mi hijo todos los días. Yo lo baño, lo saco de bañar y él cree que hacemos un concurso de quién se viste más rápido, quién es más rápido. Y siempre está diciendo, ya cuando yo me salgo de bañar, él ya tiene toda la ropa puesta, solo le faltan los calcetines y me dice, yo te voy a ganar y yo te voy a ganar. Y mire, y agarra el peluche, agarra el control, agarra la sábana y solo le falta un calcetín. Y cuando acuerda, yo me he visto más rápido que él. Cuando acuerda ya estoy vestido y él le faltaba solo los calcetines. Pero ¿sabe por qué? Porque se distrajo. Se distrajo y el que se distrae pierde. Y a veces la Navidad como nosotros la manejamos estorba tanto a nuestra fe que nos distrae completamente porque es un torbellino de actividades. Mire, por ejemplo, ¿qué tal las compras? Las compras de Navidad. ¿Cómo nos distraen y nos altera y todos andamos pensando en qué regalarle a no sé quién, a la familia, qué comprar para nosotros mismos? Vea, nos regalamos a nosotros mismos en Navidad, ¿no es cierto? Tan especiales somos que nos compramos el regalo de Navidad y no nos acordamos de Jesús. Estamos tan distraídos con la decoración, ¿no? ¿A cuántos les gusta decorar su casa? Hace rato platicaba con alguien. Hay gente que le encanta decorar su casa de Navidad y las luces y todo debe de ser de tal color, el árbol, las esferas y esto y lo otro. ¿Y qué está de moda? ¿Qué colores están de tendencia? Es más gente que paga porque le adornen el arbolito así como de película, de revista, ¿no? Y vea, ¿cuándo meditamos en a qué vino Jesús al mundo? Es un distractor tantas reuniones. ¿Cuántos disfrutan tantas reuniones en Navidad? ¿Y cuántos dicen, ay, otra más? Y ya empieza diciembre y el amigo, los familiares, hasta los que no son tus amigos te invitan a las reuniones, ¿no es cierto? En Navidad. Y tú ahí vas, no sabes ni qué, ni hasta te caía medio mal, pero tú vas porque es Navidad. Y estamos llenos de reuniones y de actividades todo el tiempo. Las preocupaciones, ¿qué tal? ¿Qué voy a cocinar? ¿A qué hora va a ser la Navidad? ¿En qué casa? ¿Qué me voy a poner? Fíjense todo lo que lleva la Navidad y distrae. Y si algo hace el enemigo en estos tiempos es distraer. Y muchas veces distrae a los cristianos. Y mire, yo no digo que esté mal la Navidad. Digo que debemos de examinar nuestro corazón para saber si es la oportunidad que nosotros tenemos de predicar el tesoro más grande que en nuestra vida hay, que es que Dios un día envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz para que nosotros no nos perdiéramos, sino tuviéramos una relación con Él y pasáramos nuestra eternidad con Él. Ese es nuestro mensaje, eso es lo que nosotros llevamos tatuado en el corazón. Pero mire, las personas a lo largo de toda la historia han respondido al nacimiento de Jesús de manera diferente. Algunos lo han hecho con indiferencia, algunos lo han hecho con oposición o rechazo, y algunos otros han adorado.
Y yo quiero que veamos esto a la luz de la Escritura, porque hay una historia de la cual hemos crecido desde niños, que nos la sabemos de memoria totalmente distorsionada, pero que forma parte de nuestra alegría navideña o del término de la Navidad, y esa es los Reyes Magos. No hay una historia más distorsionada que los Reyes Magos en la Navidad. Y mire, quiero que vea lo que Mateo nos enseña y que hoy, a la luz de la historia de los magos, vea cuál es su respuesta o cuál ha sido su respuesta al nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto le ayudará a responder una pregunta. ¿Cómo responde usted al nacimiento de Jesús? Mateo capítulo 2, versículo 1. Acompáñeme a Mateo capítulo 2, versículo 1. Si está ahí, permítame leerlo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvieron sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mire, es evidente que en la historia que vemos aquí, ya han pasado algunos días después de del nacimiento de Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús dice que nació en un pesebre. ¿Se acuerda de eso? Y en el tiempo antiguo, sobre todo en la región de Israel, la gente acostumbraba a hacer ese tipo de lugares en cuevas para proteger a los animales. No era como que tenían un garage en su casa y esto, sino en cuevas. Y esa es la escena que nosotros vemos en el nacimiento de Jesús, que Jesús nació en una de esas cuevas. Y aquí nosotros vemos que ellos ya están instalados en una casa. Es decir, que han pasado algunos días o algunos meses, pero pronto, cuando de repente aparecen unos magos que vienen a Jerusalén. Ahora, quiero que note esto. No eran los Reyes Magos. Dice magos. Ajá. ¿Y qué eran estos señores que de repente se aparecen aquí? ¿Alguien tiene alguna idea? Eran nombres influyentes de Persia. Ajá. Eran medopersas, eran partos. Quien sabe de historia sabe que una de las potencias grandes en el mundo fueron los medopersas. Y los medopersas conquistaron mucho territorio y entonces ellos procedían de esa nacionalidad. No eran como tal reyes, sino eran un gremio de sabios. Ajá, eran sabios. Era muy común que los reyes formaban ese gremio, ese consejo de sabios para ayudarlos a tomar decisiones. Y estos magos que describe así aquí son ellos los que desempeñan ese oficio.
Ajá. Ellos aconsejaban. Esto lo vemos en toda la Biblia, lo vemos en Daniel, lo vemos en Esther, que había gente que estaba aconsejando a los reyes y que también la palabra mago está relacionada con magia, hacían ciertas cosas como interpretación de sueños o algunos actos de donde viene la palabra magia, pero sobre todo eran astrónomos y astrólogos, que en ese tiempo eran como lo mismo. Y ellos, más que cualquier cosa, eran como unos sacerdotes. Ajá. Y ellos rendían adoración al fuego, rendían culto al fuego, hacían diferentes actividades como religiosas, pero también era una posición política. Aparte de ser consejeros, este es el papel más importante de esos sabios o esos magos. ¿Sabe qué era lo que hacían? Levantaban reyes. En todo el oriente ellos se dedicaban a autentificar reyes, a nombrar reyes, a darle un certificado a un rey. Ahora, esto nos va a cuadrar perfectamente porque el motivo por el cual Mateo escribe su evangelio, ¿sabe cuál es? Presentar a Jesús como el rey. Y si Él es el rey, entonces tienen que venir los autentificadores de los reyes de ese tiempo. Y los reyes se aparecen ahí, y entonces vean, ellos recorrieron una gran distancia. No era que les quedaba cerca, así como de Irapuato a Celaya, recorrieron una gran distancia para poder venir y conocer al rey que ellos sabían que iban a ser. ¿Sí? Ahora, mire esto. No dice cuántos eran. ¿Se fija? 3 reyes magos, están las estrellas. La Biblia no nos dice cuántos eran. Esas historias se crearon en la Edad Media y les pusieron hasta nombre, ¿no? ¿Se lo sabe? Melchor, Gaspar y si le pregunto versículos también se lo sabe. Le ponemos nombres y es más, hasta nacionalidades. Dicen que uno era etíope para justificar que todo eso, pero realmente esa información no la tenemos en las escrituras. Solamente sabemos que ellos recorren la distancia porque estaban seguros de que en ese tiempo iban a ser un rey. Ahora fíjese, no sabemos sus nombres tampoco y no sabemos tampoco sus animales. A lo mejor usted lo pone en su casa y le pone que el camello, el caballo y el elefante, ¿va? No dice la Biblia en qué venían. Lo más probable es que fueran camellos, porque acostumbraban a su medio de transporte los camellos, pero no sabemos. Y mire, ellos vinieron, ¿y vinieron con quién? Con Herodes, el otro personaje en nuestra historia de hoy. Ajá. Herodes, y Herodes era el rey de los judíos. Ajá. Quiero contarle un poco de historia para que entienda esto. Julio César, si lo ubica, el emperador romano, había nombrado al padre de Herodes, Antípatros, como gobernador de Judea. Y en ese tiempo tú no podías destacar en la sociedad, tú no podías destacar económicamente si tú no tenías una relación con Roma, porque Roma era la potencia del mundo. Entonces, si tú no tenías favor de Roma, tú ibas a ser un plebeyo toda tu vida. Y este hombre, Antípatro, gana el favor de Roma a través de hacer ciertos favores. Ustedes saben cómo funciona esto, ciertos sobornos y todo, y hace que a su hijo Herodes lo nombren procurador de Galilea. Quiero que entienda esto. Roma llegaba, conquistaba un territorio y él ponía ciertos procuradores simplemente para regular y establecer y cobrar sus impuestos, regular la actividad, y entonces nombra ahí en Galilea como procurador a Herodes. Pero Herodes era un tipo tan ingenioso que logra escalar rápidamente en la política de Roma. Y entonces se convierte, hace que ya no Julio César, sino a lo mejor conoce a estos personajes, Octaviano y Antonio, lo nombren, ya no procurador de Galilea, sino lo nombren el rey de los judíos. La primera vez que está ocurriendo esto, después de la conquista de Babilonia, y ahora él recibe ese título de rey de los judíos.
Y mira, eso ocurrió en el año 40 antes de Cristo. Y fíjese, este hombre era tan astuto, tan hábil, que aplacó rebeliones constantes, resolvió hambrunas, tenía el favor de cierto sector del pueblo y otros lo odiaban. Y déjeme decirle por qué era famoso Herodes. Herodes el Grande no solamente sabían de su inteligencia, sino también era un hombre muy cruel y despiadado. Él era un hombre que estaba temeroso siempre de perder el poder. Yo creo que en su conciencia él sabía que esa posición de rey de los judíos no le correspondía a él, y por eso se convirtió acá en una delirios de persecución y todo. Y vea lo que hizo. Yo apunté algunas cosas. Mandó asesinar a su esposa, Mariana, a su hijo, a su tercer hijo, por miedo a que se le levantara en contra. Asesinó a un sumo sacerdote, lo mandó a ahogar. Pues esta es la que me pareció más tremenda de todas. En su lecho de muerte, él ordenó que a todos los nobles de Jerusalén los encerraran en la cárcel, y que si él moría, cuando él muriera, los asesinaran a todos los nobles, a todos los de las familias nobles. Porque él dijo, si yo lloro, nadie me quiere y nadie va a llorar, y yo quiero que Jerusalén esté de luto cuando yo muera. Y mandó a todos los nobles de Jerusalén. Era un psicópata. Y mire, esto nos muestra el porqué de su reacción. Quiero que vea la escena. Están viniendo estos sabios del oriente que levantan reyes y vienen y hacen la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínese para él, un tipo que tiene estas características, que le ha costado su habilidad, que ha hecho todo lo posible para mantener su gobierno sobre Judea, y de repente que le digan, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Que ha nacido? ¿Cómo? Si yo nací hace no sé cuántos años tendría ahí. Pero imagínese lo que causó en el interior de este hombre. Ahora, quiero que vea algunos detalles. Parece sorprendente que a nadie parecía saber de que había nacido el rey de reyes, el rey de ellos. ¿Se fija? Tuvieron que venir estos magos de una tierra lejana, de una cultura que no era la suya, a preguntar, oye, ¿ha nacido el rey? Eso es sorprendente. ¿No se supone que ellos tenían que ser las personas, los de la ciudad? ¿No se supone que el rey o el gobernante en turno tendría que saber de eso? Pero mire, esta idea de ellos preguntaban es una idea constante. Eso quiere decir que ellos fueron preguntando hasta por las calles hasta que llegaron a Herodes. Pero mire, ¿por qué ellos sí sabían? ¿Por qué estos magos sí sabían que había nacido y que estaba ahí? O que en esa tierra había nacido un rey que era muy grande. Por la señal en el cielo. Y la señal en el cielo era una estrella. Ajá. Algunos sugieren que era Júpiter, porque Júpiter en la cultura pagana era como el rey de los astros. Algunos sugieren que era una combinación, un fenómeno astronómico que juntó a Júpiter con Saturno y entonces se vio ahí medio raro en el cielo. Otros piensan que es un cometa que simplemente pasó por ahí. Pero mire, la Biblia nunca revela la identidad o la naturaleza de la estrella, de este astro. Pero quiero que pensemos algo, si es o no. ¿Qué relación tiene la estrella con Dios? ¿Alguna vez ha visto eso en la Biblia? Dios se manifiesta siempre como ¿qué? Como luz. La luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Ajá. Yo sé que algunos dudan de esto, pero déjenme argumentarlo con la Escritura. Lucas capítulo 2, versículo 9. Dice, y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó como un ¿qué? Resplandor, y tuvieron gran temor.
Esto no es que prendió el foco de repente, sino que la gloria de Dios cubrió eso y fue una luz estridente. Ahora, cuando Juan el Bautista, cuando Juan el apóstol vio a Cristo, cuando tiene la revelación en Patmos, cuando está escribiendo, cuando va a escribir el Apocalipsis, dice que él se encuentra con Cristo y su rostro resplandecía con gran fuerza. ¿Se acuerda de eso? Y él cae como muerto. Siempre luz muy brillante está relacionado con la gloria de Dios. De hecho, Apocalipsis 21-23 dice, es la misma que alumbrará la ciudad celestial. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros estemos en el cielo, ¿sí sabe que no habrá sol, ni habrá luna, ni estrellas? Entonces, ¿cómo se va a iluminar todo esto? Por la gloria de Dios. Lo que ilumina el cielo va a ser increíble porque va a ser la misma gloria de Dios iluminando todo. Mateo 29, vea lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. Parece ser la señal del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios en el cielo siempre. Una estrella, algo que es evidente. Mire, si todo se va a oscurecer, no va a haber estrellas, no va a haber sol, no va a haber nada, ¿cómo va a ser evidente para nosotros o para la gente que esté viva ver la señal en el cielo? Si todo está oscuro, pues no verían nada. La señal en el cielo es algo que nos permite ver con claridad, y eso que van a ver va a ser la gloria de Dios. Van a ver al Hijo del Hombre ya no viniendo como un siervo, ya no viniendo como el sacrificio perfecto, sino viniendo en todo su resplandor y gloria. Va a ser increíble. Va a ser un acto del cielo increíble. Y mire, el chiste es de que ellos fueron llevados por ese fenómeno que está pasando en el cielo, que creo que es la gloria de Dios. Entonces, los magos tienen un objetivo. Ellos han venido desde lejos, han seguido una estrella, porque aparte eran expertos en astronomía, pero no sabían qué era. ¿Y a qué vienen? ¿A qué vienen, mi estimado? El objetivo era uno, adorarle. Ellos tenían claro que ellos habían venido a adorar. Y la palabra adorar significa caer postrado. Significa también besar los pies, rendirse a los pies de alguien. Para que usted pudiera adorar a alguien, usted tenía que doblarse completamente y ponerse a los pies de alguien. ¿Entiende esto? Nosotros no acostumbramos eso, pero eso era algo que se hacía con los reyes, porque era como decir, tú mandas, tú eres la autoridad. Si tú quieres, tú patéame. Tú pon tu pie sobre mi cabeza porque tú eres el que mandas. Eso es lo que se hace a los reyes. Se postra ante ellos, se adora ante ellos, y ahora entenderá mucho de lo que quiere decir la verdadera adoración. Cuando Dios dice, Jesús dice que Dios busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Gente que se postre de verdad ante Él, que postre su corazón. Y mire, estos magos vienen ahí. Ahora, ¿cómo sabían más del rey que iban a ser que los propios judíos? ¿Cómo ellos tenían este conocimiento tan avanzado? Conocían las profecías, pero ¿por quién? Por un joven llamado Daniel. Esto es increíble. Quiero que vea al Dios de la historia. Estos no son cuentos de Navidad, es la historia de Navidad bíblica. No sé si está entendiendo lo que hoy estamos aprendiendo. Dios preparó todo, el nacimiento de su Hijo, desde años antes atrás. Desde que el pueblo de Dios fue llevado al cautiverio, Dios estaba obrando, así como fueron llevados con esclavitud, que fueron sometidos, fueron arrasados, matados por ellos. En ese momento Dios está preparando
500 años antes, está preparando el plan perfecto para liberar por completo a su pueblo de la principal esclavitud, que es el pecado. Y Daniel, fíjese, capítulo 2, versículo 48, dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia y como jefe supremo de todos los sabios ¿de qué? De Babilonia. El jefe de los magos fue un judío llamado Daniel, que Dios preparó para no inquirir en las cosas que ellos hacían, que lo mantuvo puro, santo, y que fue el instrumento por el cual Dios profetizó. Y lo que más profetizó Daniel, ¿sabe qué era? Que iba a venir un rey, que iba a gobernar sobre toda la tierra, que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que todos los pueblos iban a doblar ante él, que la estatua que se imaginó que representaban las potencias del mundo iban a caer cuando él viniera. Y ese conocimiento, esas profecías, ¿a quién se las enseñó? A los sabios. Y este es el resultado del ministerio de un hombre que entregó su vida 500 años antes. Que Dios usó. Y ahora estos magos están buscando de verdad a Dios. Están buscando al rey que todo el mundo anhela. Déjeme decirle esto. ¿Le gustaría un mejor gobierno? ¿Cuántos piensan aquí que podríamos tener un mejor gobierno? Que podríamos tener mejores gobernadores. Gente más honesta. Todos. Nada más los que son presidentes no, pero todos pensamos eso. Todos quisiéramos acabar, no, y no somos el único país. Todo el mundo está igual. ¿Sabe por qué? Porque en este momento hay hombres en el poder. ¿Y sabe cuál es el anhelo de los creyentes? Que un día venga Cristo a gobernar sobre todo. Esa es nuestra esperanza. Ese es el día en que se van a acabar. Ya no vas a tener la justificación de quejarte del gobierno, porque todos se quejan del gobierno, pero ahí ya no vas a poder quejarte del gobierno. Vas a conocer lo que verdaderamente es un gobierno bien. Y miren, quiero que vean, estos hombres anhelaban eso y ellos escucharon la voz de Dios a través de las profecías. Amado, no sé si le sorprenda muchos años atrás, a lo mejor algo que se había repetido de generación en generación, ¿se da cuenta que estos hombres no toman el mensaje a la ligera? Se nota que estos hombres vivían a la luz de la esperanza de eso. ¿Y sabe por qué? Porque respondieron al llamado de Dios. Respondieron al conocimiento que tenían de Dios, siendo obedientes y trasladándose. ¿Se imagina? Muchos no queremos congregarnos porque está muy lejos de nuestra casa y vivimos a una cuadra. Y estos hombres fueron capaces de recorrer una distancia creyendo que iban a ser bendecidos en ese lugar. Y mire, quiero que sea eso nuestro ejemplo. A pesar de su paganismo, estos no son hombres que rendían el culto a Dios, no practicaban el judaísmo, hacían otro tipo de rituales y dejaron a un lado su paganismo en busca de un rey completamente. Dejaron al lado también su pseudociencia. Eran astrónomos, astrólogos, y lo dejaron a un lado su conocimiento que ellos tenían, su habilidad que ellos tenían, y vinieron a postrarse en busca de un niño que iba a ser rey. Dejaron al lado su superstición. Solamente reconocieron su voz. Amado, ¿sabe?
¿Cuántas veces la gente no está dispuesta a dejar a un lado sus tradiciones? ¿No está dispuesta a dejar a un lado su conocimiento? Porque para ellos es más importante adorar la religión que adorar al Rey de Reyes. Si nuestro corazón está buscando a Dios, al menos yo, si Él me muestra que en algo estoy equivocado, no me aferraría a ello. Lo quitaría completamente de mi vida si en algún conocimiento, en alguna doctrina estoy mal. ¿Qué me importa eso? Tú puedes tener todo el conocimiento, todo lo material, pero si no tienes al Rey de Reyes en tu vida, eres un pobre, desvalido, miserable. Pero si tienes al Rey de Reyes en tu corazón, lo tienes todo. Y mire, esta búsqueda de ellos responde a lo que Jeremías 29 nos dice a todos. Dios les prometió a su pueblo que si lo buscaren, ¿qué iba a pasar? Me buscaron y me hallaron porque me buscaron ¿de qué? De todo su corazón. Hermano, ahí es donde empieza la adoración. En si usted está buscando a Cristo de todo su corazón. ¿O lo está motivando otra cosa? ¿Cuál es la búsqueda incansable de su vida? La de Pablo era conocerle más a Él. La de nosotros, los romeritos de Navidad, el pavo. Fíjese, ahora quiero que vea el contraste con Herodes, la respuesta de Herodes. La respuesta de los magos fue adorar, la respuesta de Herodes fue rechazo. El versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes, cuando escuchó el rey de los judíos, ¿sabe qué entendió él? ¿O qué pasaba por su mente? Amenaza política. Una amenaza a mi reino. Amado, esta puede ser la respuesta de alguien hoy en día. Más de 2000 años después puede ser la respuesta que muchas personas tienen. La de rechazar al rey porque se opone a su reino. Muchos pueden ser los Herodes de este tiempo. A lo mejor no se llaman igual, pero aman tanto su pequeño reino que están dispuestos a pelear con aquel que le pertenece todo. Amado, ¿a qué se aferraba Herodes? Si él sabía que ese título no le correspondía a él. Si él sabía que eso se lo había ganado por favores políticos. Mi amado, ¿a qué se aferra tanto hoy que no está dispuesto a soltarlo para entregar su vida a Cristo en adoración? Puede ser a sus cosas materiales, a su trabajo. ¿Qué es más importante que Dios? ¿Qué es más importante que Jesús en su vida? Amado, esto es terrible porque Herodes era el gobernante. Herodes estaba en esa región donde había nacido el verdadero rey. Herodes tuvo la oportunidad de acercarse a Cristo, de acercarse a Jesús, de adorar al Rey de Reyes. ¿Y sabe qué hizo? Lo rechazó. Presentó oposición ante él. No lo quiso. Mi amado, que nunca ocurra eso en su vida. Me gusta, no la traía preparada, pero me gusta la parábola donde Jesús es muy claro. Empiezan a seguirlo mucha gente. Él hace una pausa a toda la multitud. Y les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, está muy sencillo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y después él pone una parábola ahí, y una de ellas les dice, calculen bien el costo. Es decir, mucha gente por la emoción estaba siguiendo a Jesús. Mucha gente aquí se pudo
animar con los magos y decir, vamos todos juntos a adorar y vamos a buscar al niño, nomás por chismosos. Pero siempre que hubo esto, Jesús les dijo, calculen el costo, mi amado, calcule el costo de seguir a Cristo. Calcule el costo de adorar al Rey verdadero en su vida y no adorarse usted. Calcule el costo. Y él, en el ejemplo que pone, dice, mira, ¿qué soldado va a la batalla? Y no calcula primero su fuerza. No vaya a ser que cuando vaya y enfrente al otro ejército sufra mucha ¿qué? Pérdida. Le dice, es lo normal. Calcula cuánto te va a costar, si tienes el suficiente valor, si tienes las herramientas, si tienes los soldados para ir a enfrentarte con un ejército. No vaya a ser que el ejército que viene es más poderoso. Ahora quiero aterrizárselo con esto de Herodes. ¿Sabe qué significa eso? Mucha gente, bueno, este es el mensaje de Jesús. Amado, voy a ser fuerte con esto. Bueno, no está fuerte, ya están acostumbrados. O entrega su reino por las buenas, o va a entregar su pequeño reino por las malas. Va a sufrir gran pérdida. O usted calcula la fuerza y se da cuenta que este rey que estamos hablando el día de hoy tiene más poder que usted. Es al que le pertenece su vida que usted está tratando de defender y usted se la entrega a él, o va y se enfrenta con alguien que usted no va a poder vencer y va a sufrir mucha pérdida ese día. Esa es la historia de Herodes. Herodes fue alguien que tuvo la oportunidad de arrepentirse y entregar su reino. Y un día estará en la eternidad ardiendo en el infierno. Qué terrible. Todo porque se perdió la Navidad. La natividad ocurriendo en su reino, se la perdió. Pero mire, hay otra reacción que nosotros podemos ver en esta historia. Los magos adoraron. Herodes, ¿qué hizo? Rechazó. Y hay una tercera reacción. Quiero que veamos a estos personajes. Versículo 4. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Eso es una declaración profética. ¿Dónde tenía que nacer el Salvador? Ellos lo sabían, en Belén. ¿Por qué? Porque era la tierra de David. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los siguientes son los principales sacerdotes. Entran en escena ellos, y ellos eran el rango más alto en la religión. Eran la élite religiosa. Roma les había concedido ciertos favores a ellos. O sea, ellos no estaban tan amolados como el pueblo. Siempre pasa eso, ¿no? Ellos gozaban de ciertos privilegios, y entonces los privilegios que ellos tenían eran que, por ejemplo, ellos podían ejecutar y juzgar de acuerdo a su ley judía. Ellos podían mandar a la cárcel, y lo único que se les prohibía era matar a alguien. Pero mire, Mateo también incluye que ahí estaban no solo los principales sacerdotes, sino los escribas. ¿Alguien tiene idea de quiénes eran los escribas? La élite religiosa eran los sacerdotes, pero estos eran los intelectuales, los teólogos de su tiempo. Déjeme decirle algo. Estos hombres escribían el Antiguo Testamento. Es más, hay evidencias de que los escribas tenían memorizado todo el Antiguo Testamento y lo podían recitar y transcribir. Estamos hablando de más o menos, de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento. Imagínese. Pregunta fácil. ¿Usted cree
que no iban a saber dónde iba a nacer el Cristo. Por eso respondieron, ¿no? En Belén. ¿Ustedes no dudarían de que saben cuáles son las evidencias, las características, las señales del Mesías? No, estos eran expertos en ello. Tenían todo el conocimiento. De hecho, ellos son más culpables porque ellos perfectamente tenían que saber que Jesús había nacido. Y no solamente eso, cuando vivió, hizo su ministerio, ellos tenían que reconocer que Él era el rey. Y lo mataron. Amado, ¿sabe qué es lo sorprendente en la historia de los magos? Ellos dieron la respuesta, pero ¿se fija que no hicieron nada? Ellos dijeron, en Belén de Judea, pero ellos no fueron a adorar. Ellos no lo buscaron. Ellos estaban tan ocupados en su vida, en su rutina, que la respuesta que tuvieron para el nacimiento de Jesús, ¿sabe cuál fue? Indiferencia. ¿Sabe cuánta gente hay hoy en día que responde igual a Cristo, al Rey de Reyes, con indiferencia? Es tan importante las reuniones, es tan importante el activismo, es tan importante los regalos, que no tenemos tiempo para Jesús. Mi amado, durante estas fechas que tiene muchas actividades, ¿cuánto tiempo toma para reflexionar en por qué Cristo vino a este mundo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por usted? ¿Por qué a usted le benefició que Cristo naciera? Mi amado, en su comida de Navidad, en su cena de Navidad, ¿todo gira en torno a Cristo? ¿O gira en torno a la comida? ¿O gira en torno a usted? ¿Qué es lo que celebra en Navidad? Esto es lo triste. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Este es un engañador, este dice, yo voy a ir y voy a adorar cuando ustedes primero vayan. Y no es cierto, él tenía un plan. Ustedes encuéntrenlo, me dicen dónde están, y yo mando y lo mato. Terrible. Dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí, fíjense, la estrella que habían visto en el oriente, ¿por qué lo llevó a Jerusalén? ¿Por qué llegaron a Jerusalén estos magos? ¿Alguien sabe? Porque Jerusalén era la capital, era donde estaban los reyes, y ellos venían a buscar un ¿qué? Un rey, y llegaron ahí, los mandan a Belén, pero mire la providencia de Dios. Se vuelve a aparecer la señal en el cielo y los lleva hasta el lugar correcto. Amado, cuando usted busca a Dios de todo su corazón, con la actitud correcta, Dios no lo va a dejar perdido. Dios no lo va a dejar solo, desamparado. Dios se va a asegurar que usted tenga un encuentro con Él. Esa es la providencia de Dios. Versículo 10, y ya estoy por terminar, ahora sí. Ahora sí, ya bájalos. Y al ver la estrella, se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Vea, entraron a la casa y adoraron ¿a quién? Al niño, al pequeño rey que ellos sabían que era el Rey de Reyes. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos vieron un niño, pero por dentro en su fe estaban viendo un rey, el rey de todo el universo. No llegaron y adoraron a María, ¿va? Llegaron y adoraron ¿a quién? Al niño. Y postándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Oro, incienso, mirra. Esta parte de la tradición de los magos sí está bien. Oro, el metal precioso. ¿Sabe para qué se usaba? Para lo más puro. El templo estaba construido con oro. Lo más valioso era algo de valor, simbolizaba algo de valor. Por lo tanto, era honor,
realeza, poder. Eso simbolizaba el oro en ese tiempo. Y regalaron también incienso, que era una resina aromática que se quemaba para producir un olor fragante. ¿Y sabe dónde se usaba el incienso? En el templo, en las ceremonias religiosas. Y le regalaron mirra, porque también es un perfume que algunos sugieren que representa algo mortal o humano. De hecho, aromatizaron el cuerpo de Jesús ¿con qué? Con mirra, no con esta mirra, ¿eh? Algún teólogo escribió que estos magos ofrecieron a Jesús, provisto por Dios, estas tres cosas: oro para su realeza, incienso para su divinidad o su deidad, y mirra para su humanidad. Los regalos eran intencionales para venir y ofrecerle completamente toda su vida. Viajaron distancias, dieron lo que tenían, lo mejor para quien lo merecía. Su respuesta al nacimiento de Jesús fue completa adoración. Mi hermano, ¿cómo responde usted al nacimiento del Rey? ¿Cómo ha respondido usted al nacimiento de su Rey? Lo crea o no, Jesús es su Rey. Va a postrarse, pásale Quique, va a postrar todo para adorarle. ¿Se va a postrar ante él? ¿O lo va a rechazar porque valora más su vida? Mi amado, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a dar de su vida? Quiero que piense eso. ¿Cómo va a responder? ¿Qué le va a dar de su vida? ¿Qué tiene usted? A lo mejor usted es alguien que Dios lo ha favorecido mucho con una cuenta abundante en el banco. Gloria a Dios. A lo mejor para los reyes de este mundo eso es mucho y digno. Los reyes de este mundo se mueven por el dinero. Este rey es completamente diferente. Es un rey que nació en un pesebre teniéndolo todo. Es un rey que nació en una familia humilde. Ellos ni siquiera tenían el dinero para presentar, después de que nació Jesús, el sacrificio de un cabrito en el templo. Presentaron lo que presentaba la gente de escasos recursos. Este rey nació en la ciudad más pequeña. Para darnos el tesoro más grande de nuestra vida. Amado, ¿qué le va a dar a usted? ¿Cómo va a honrar a este rey? Si Cristo ha nacido en su corazón, ¿qué le va a dar? No tenemos nada digno a él. Pero si algo le he de dar, que sea todo. ¿O acaso va a ser indiferente como lo fueron los sacerdotes, que tenían el conocimiento correcto, la teología correcta, pero nunca les importó? Nunca les importó un rey, nunca les importó un salvador. Estaban más preocupados por su empresa, por su dinero, por su estatus social. Eso se le va a acabar el día que se muera. No se va a llevar nada. Lo último que quiero decirles es, quiero hablar a todos aquellos que su respuesta no ha sido adoración a Dios, entregarle todo a este rey.
quiero que hoy no se vaya igual. Al escuchar este mensaje, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? Usted no ha creído en Cristo, ¿cómo va a responder el día de hoy? Ahora, consejo como amigo, como siervo de Dios, es entregue su vida. Viva la vida de Él. Entonces será completamente satisfecho. Amado, ¿por qué no inclina su rostro en señal de adoración?